Cuando el ocaso da paso al crepúsculo, la vida destella en medio de la oscuridad reinante, literalmente. Estas luces que danzan a mi alrededor son emitidas por luciérnagas, seres con la extraordinaria capacidad de producir luz a través de la bioluminiscencia. Y las luciérnagas no son las únicas. La comunidad científica está descubriendo en todo el mundo formas de vida luminosas aún más raras y prodigiosas. La luz viviente es algo que siempre me ha fascinado. Y el descubrimiento de un número cada vez mayor de seres luminosos suscita preguntas y más preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué es esa luz? ¿Y cómo la producen? En años recientes, la ciencia ha empezado a dar respuesta a estas preguntas, y al hacerlo nos ha introducido en un mundo que es completamente distinto del nuestro. Por chocantes que resulten estas imágenes, son todas reales. Con la ayuda de nuevas cámaras, una de ellas diseñada expresamente para esta película, podemos mostrarles este fenómeno extraordinario como nunca lo hemos visto. Luz en la Tierra. Pensilvania, Estados Unidos. La bioluminiscencia entraña múltiples misterios, pero sabemos que las luciérnagas se sirven de ella para atraer al sexo opuesto. Cada especie tiene su código particular de destellos, y si queremos podemos sumarnos a la conversación. Voy a utilizar esta caña para pescar luciérnagas. Es la misma que utilizó el primer científico que consiguió descifrar las distintas señales de reclamo de las luciérnagas. Y en esta zona hay al menos 15 especies diferentes, cada una con su propio código. El biólogo Jim Lloyd utilizó la caña de pescar para imitar las señales emitidas por los machos de luciérnaga y así poder descifrar los diversos patrones luminosos. Descubrió que la señal de reclamo consistía en parte en la propia trayectoria de vuelo de la especie en cuestión. Por ejemplo, algunas luciérnagas se mueven a velocidad constante en horizontal, así, y otras se iluminan a medida que se elevan, así. Pero además de la trayectoria de vuelo, emiten una secuencia luminosa específica parecida a un código Morse. Por tanto, yo mismo debería ser capaz de usar esta luz. Aquí hay una hembra entre las hojas que emitirá un solo destello. Y el macho de su especie espera exactamente 4 segundos para responderle con otro destello, al cual ella reacciona inmediatamente con otro destello, como ese. Y así el macho sabe que su visita es bienvenida. Recientemente se ha demostrado que el mensaje va más allá de una simple señal para tener sexo. La hembra juzga la calidad de los genes del macho por la precisión de sus movimientos y el brillo de la luz que emite. Da su aprobación al pretendiente dirigiendo su linterna hacia él. Aparentemente, este macho ha emitido todas las señales correctas. Acabamos de descubrir que este lenguaje luminoso incluso tiene dialectos locales. En los meses de verano, desde Florida hasta el sur de Canadá, jardines, campos y bosques resplandecen con todos esos mensajes de apareamiento.
La técnica de la fotografía a intervalos revela la extraordinaria dimensión de este cortejo. Algunas especies solo brillan en el ocaso. Otros prefieren la bóveda forestal para manifestar su luz. Algunas especies procuran que sus destellos sean más llamativos, eligiendo los lugares más oscuros para iluminarse. No veo prácticamente nada aquí, salvo los destellos. Y esta especie en concreto usa además otro truco que consiste en sincronizar las emisiones, es decir, que sus individuos se iluminan a la vez. Cada individuo es activado por su vecino, y al poco tiempo, olas de luz recorren los bosques. A mayor velocidad, la ola se hace más visible. Entre las olas, una hembra impresionada puede responder con 2 destellos propios. Y los machos acuden a su encuentro. Pero solo puede elegir uno. Estos espectáculos de luz están en todo su apogeo durante varias noches del mes de junio. Eso podría explicar por qué no se habían descubierto antes. La razón de que brillen al mismo tiempo sigue siendo un misterio. Es sorprendente lo poco que sabemos sobre la bioluminiscencia. Posiblemente las luciérnagas sean las que mejor conocemos, pero algunas formas de luz viviente sin duda nos siguen causando gran perplejidad. Con el alba, la luz creciente ahoga las señales de reclamo sexual de las luciérnagas, que buscan refugio entre la maleza, bien ocultas de los depredadores diurnos con su aguda visión. Sin embargo, ahora mismo hay seres que están emitiendo luz debajo de mis pies, en la tierra. Ciertos hongos forman con sus filamentos un entramado subterráneo luminoso. Pero ¿por qué iba a brillar un hongo en la oscuridad permanente de la Tierra? Sencillamente no lo sabemos. Durante mucho tiempo se pensó que la bioluminiscencia del hongo, como la de otros muchos seres luminosos, era simplemente un bello residuo evolutivo que no cumplía ninguna función. Pero algunas especies solo brillan sobre la Tierra, y solo de noche, cuando su intensa luz verde es más llamativa. Si no fuera más que un accidente bioquímico, sería lógico pensar que brillaría todo el tiempo. Su luminosidad sin duda atrae a los insectos, y la teoría es que estos visitantes esparcen las esporas fúngicas. También en este caso, como en el de las luciérnagas, se hacen descubrimientos continuamente. Pero gran parte de los seres luminosos siguen siendo un bello enigma. A lo largo de la historia, los relatos sobre seres luminiscentes solían considerarse pura ficción. En la década de 1870, el novelista francés de ciencia ficción Julio Verne escribió lo siguiente en su obra 20.000 leguas de viaje submarino. Hacia las 7 de la tarde, el Nautilus, navegando a flor de agua, se halló en medio de un mar blanquecino que se diría de leche. Todo el cielo parecía negro por contraste con la blancura de las aguas. Julio Verne pudo basar su novela en un mito que le habían contado los marineros. Pero en 1995 el capitán de un buque británico describió el fenómeno en la vida real en su cuaderno de bitácora.
A las 18 horas, una noche despejada sin luna, estando 150 millas al este de la costa de Somalia, se observó un resplandor blanquecino en el horizonte. Y tras 15 minutos de navegación, el barco estaba completamente rodeado de un mar blanco como la leche, con una luminiscencia bastante uniforme. Era como si el barco fuera navegando por un campo de nieve o planeando sobre las nubes. Informes como este son aún más excepcionales que los supuestos avistamientos del monstruo del lago Ness, y no hay pruebas fotográficas. Algunos científicos, entre ellos el biólogo marino Stephen Haddock, sintieron curiosidad y quisieron confirmarlo desde arriba. Intentamos localizar alguno de estos fenómenos reflejados en informes de barcos, donde afirmaban que habían surcado un mar de ardora, buscando los datos de los satélites que cubrían la zona en aquel momento. Examinamos los datos del satélite correspondientes a 1995 y fue un descubrimiento. Limpiamos de ruido la imagen, la situamos sobre la trayectoria del buque y apareció este fenómeno en el mapa de 300 kilómetros de longitud, que coincidía exactamente con el informe del barco. Fue increíble. Conseguimos documentar aquel mar de ardora en toda su extensión a lo largo de 3 noches sucesivas. Así pues, imágenes por satélite de la era espacial vinieron a confirmar un clásico del folclore marítimo. En muy raras ocasiones el mar ciertamente resplandece. Pero ¿qué podía causar un resplandor tan potente que se veía desde el espacio? Encontramos la respuesta en el fondo de un frigorífico descuidado. Si se deja ahí un par de días, el besugo empieza a brillar. El pez en sí no tiene la capacidad de emitir luz. Esa luminosidad, en realidad la producen unas bacterias que se encuentran prácticamente en todos los mares, cuando empiezan a alimentarse del pez en descomposición. En circunstancias excepcionales en que las corrientes y las temperaturas dan lugar a una abundante proliferación de algas en el océano, esas mismas bacterias también se alimentan de algas en descomposición. Una vez que alcanzan un nivel de concentración crítico, activan a otras con sus secreciones para iluminarse. El número de bacterias iluminadas era tan grande que un satélite en órbita pudo detectarlas. Las bacterias están entre las formas de vida más antiguas del planeta. Por tanto, es muy posible que fueran los primeros seres vivos en emitir luz. Sin embargo, ¿por qué lo hacen sigue siendo objeto de debate? Algunos animales se han apropiado de los genes de las bacterias y los han incorporado a su propio ADN. Otros han secuestrado directamente la bacteria. Estas luces son emitidas por animales cautivos alojados en unos órganos especiales que el pez ojos de linterna tiene situados debajo de los ojos. Utilizan la luz que emite la bacteria para múltiples fines. Nosotros podemos verlos gracias a que nuestras cámaras especiales utilizan luz infrarroja. Pero un depredador verá a los peces de esta manera. Una confusión de luces que dificulta la tarea de seleccionar un solo objetivo. Justo antes de cambiar de dirección, hacen un rápido parpadeo. Estas luces también cumplen otras funciones. Funcionan como faros, iluminando el fondo marino mientras los peces buscan alimento. Hasta pueden ayudar a un pez a coquetear con el sexo opuesto.
A diferencia de sus bacterias cautivas, los ojos de linterna usan la luz viviente para realizar funciones que ya conocemos. Pero ¿cómo se produce la luz? Aunque parezca cosa de magia, en realidad se trata de una simple reacción química que tiene lugar al combinarse una sustancia con una enzima concreta, como esta. Rápidamente, luz. La fórmula exacta de esa reacción química varía en función de la especie. Es muy parecida a la reacción mediante la cual las bacterias producen energía. De hecho, es posible que la primera luminiscencia fuera un efecto residual de ese proceso. Un accidente evolutivo que los peces han adoptado para que los ayude a sobrevivir. Las sustancias químicas implicadas en realidad son completamente inofensivas. Incluso encontramos en las tiendas una piruleta que, si la metes en agua caliente, se ilumina. Pero si les soy sincero, no me resulta muy apetecible que se diga. Es posible que guarde en mi subconsciente el recuerdo de esas bacterias en el pescado podrido, y con ello la impresión de que no es buena idea comer cosas que se iluminan. Posiblemente las bacterias fueron los primeros seres luminiscentes, pero después de ellas muchos otros organismos han adquirido también esa habilidad. Desde medusas hasta hongos e insectos, la bioluminiscencia ha evolucionado de manera independiente en más de 50 ocasiones, y en la actualidad existen miles de especies luminiscentes diferentes. La función defensiva parece ser el elemento común. Los milpies se encuentran por todo el planeta. Muchos están activos durante el día y recorren a sus anchas el húmedo suelo del bosque. Pueden hacerlo tranquilamente porque son mortalmente venenosos. Sus brillantes colores dirigen un mensaje inequívoco a los depredadores. No me comas, voy cargado de cianuro. Pero ¿qué pasa con los milpies de actividad nocturna? No son menos tóxicos que los que están activos por el día. Lógicamente, en la oscuridad, los colores no sirven de advertencia. ¿Será esta luminiscencia una forma de avisar a depredadores nocturnos? Estos extraordinarios milpies solo se encuentran en las altas cumbres de California. Su bioluminiscencia nunca había sido captada por una cámara. No pueden enviarse señales porque están ciegos. Su capacidad bioluminiscente evolucionó por separado de las bacterias a partir de un proceso químico que sirve a los milpies para retener agua en ambientes secos. Pero como los milpies contenían cianuro, la luz se transformó en una función. A mis ojos no parece muy brillante. Pero mis ojos no son los ojos de un depredador nocturno ni, desde luego, el objetivo de nuestra cámara especial. Y para ambos esto puede ser muy brillante, desde luego, y ser una buena señal de advertencia. Cuando los científicos hicieron modelos de arcilla de estos milpies, la mitad de los cuales se iluminaban, los depredadores nocturnos parecían inclinarse por atacar más a los que no emitían luz. Este sencillo experimento arrojó un resultado muy claro. La bioluminiscencia puede servir de advertencia. Pero averiguar la función que cumple la bioluminiscencia no siempre es tan fácil, como ha demostrado un reciente descubrimiento. Ciertamente parecen criaturas de ciencia ficción, lombrices de tierra luminiscentes. Hace unos años, una dama que vivía en el Valle del Loira, en la región central de Francia, salió una tarde a buscar a su perro, que estaba excavando un agujero en el jardín. Y en el fondo de ese agujero, la tierra resplandecía.
Eran lombrices de tierra. La mujer no daba crédito a lo que veían sus ojos. Cuando fue a contarle a la gente lo que había visto, casi nadie la creyó. La especie de lombriz ya era conocida. Vivía en gran parte del territorio francés, pero nadie había observado antes que emitiera luz. Tal vez fuera porque muy pocas personas salían en medio de la noche y cavaban un agujero, sobre todo sin una luz. Al final, la ciencia reconoció la existencia de estas criaturas. Pero, ¿por qué se iluminaban en la oscuridad de la Tierra? Nadie lo sabía. Esta luminosidad azul había pasado inadvertida a la ciencia hasta 2010, cuando el biólogo Marcel Kochen observó por primera vez su inquietante resplandor. Intentamos averiguar por qué este animal emite luz, por qué un ser que vive bajo tierra iba a producirla, aparentemente sin ninguna utilidad. ¿Será simplemente un residuo de algún proceso químico interno? ¿O podría ser utilizado para ahuyentar a los agresores? Estos escarabajos de tierra son voraces depredadores y les encantan las lombrices de tierra. Parecen lombrices corrientes hasta que se apaga la luz. Nuestra cámara especial nos ofrece una visión privilegiada de lo que sucede en la oscuridad. Los experimentos de Marcel han demostrado que las lombrices son capaces de controlar su luminosidad. Cuando el escarabajo entra en contacto con la lombriz, su luminosidad aumenta. Es posible que se ilumine cuando un depredador intenta atacarla. La lombriz asusta al depredador, lo ahuyenta del lugar y así puede escapar. Cuando el escarabajo muerde, todo el cuerpo de la lombriz se ilumina mientras lucha por liberarse. Pero no parece que el resplandor disuada al escarabajo. Si esta es su defensa, en este caso no le funciona. Marcel sigue investigando la función que cumple. Tal vez sirva para disuadir a otros depredadores o quizá las lombrices utilicen la luz para localizarse entre ellas. Así pues, este hermoso resplandor debe de cumplir alguna función que aún no hemos descubierto. El mundo de los seres luminiscentes está lleno de misterios. Las lombrices francesas pasaron tanto tiempo inadvertidas porque producen su misteriosa luz bajo la superficie. Pero hay ocasiones excepcionales en que la vida luminosa solo consiste en manifestarse. Tasmania, Australia. Mayo de 2015. Mientras la aurora austral ilumina el cielo nocturno, el mar emite una extraña luminiscencia azul. Con cada ola se produce un efecto de intenso color. Los animales de la bahía son los primeros en darse cuenta. Las aves zancudas acuden atraídas por los pequeños crustáceos atrapados en el resplandor. Cada movimiento es un aviso a otros de este espectáculo insólito. La gente se reúne para contemplar maravillada un fenómeno único en la vida. Mira. ¡Qué increíble! No había visto algo así en toda mi vida. Es increíble. Aunque parezca que ha salido de la fábrica de chocolate de Willy Wonka, el fenómeno es real. Una proliferación masiva de organismos microscópicos causada por una excepcional combinación de clima y nutrientes. Tengo al microscopio una gota de agua de mar normal y corriente y está llena de unos organismos diminutos, invisibles a simple vista, que se llaman dinoflagelados.
Y si los perturbo de alguna manera, se produce una combinación de dos sustancias químicas en su organismo para producir un destello de luz. Observen. Los dinoflagelados están entre los organismos unicelulares de mayor tamaño que se conocen. Son 1000 veces más grandes que las bacterias. No es animal ni planta, sino que presenta características de ambos. Y cuando se dan las condiciones adecuadas en el mar, como sucedió en Tasmania, proliferan en cantidades enormes. Las mareas bioluminiscentes como esta de Tasmania son ciertamente excepcionales. Sin embargo, existen grandes poblaciones de dinoflagelados en todo el mundo. Están entre los seres luminiscentes más extendidos. Donde quiera que existen estas criaturas unicelulares hacen resaltar todo lo que se mueve. Pero ¿por qué los dinoflagelados se comportan así? Ciertamente no es para entretenernos, aunque está claro que lo hacen. Podría ser una especie de alarma contra ladrones, para que cuando un camarón u otro animal que se alimente de dinoflagelados filtrando el agua marina aparezca y se ponga a comer, al hacerlo empiece a iluminarse. Es posible que así llame la atención de otros peces más grandes que quieran alimentarse del camarón. Del mismo modo que una alarma antirrobo luminosa avisa a la policía de la presencia de ladrones, los dinoflagelados dejan a su agresor expuesto a sus enemigos. El camarón se hace visible a la sepia, con fatales consecuencias. Así, las sepias pueden cazar en la oscuridad absoluta. Pero aunque la luz de los dinoflagelados pueda cumplir esa función, sigue habiendo discusión sobre si esa es su razón de ser. Mar de Cortés, México. Por la razón que sea, la magia creada por la luz que emiten puede ser uno de los espectáculos más alucinantes de la naturaleza. Delfines a la carrera se revelan como resplandecientes siluetas. Siempre que aparece esta luminosidad, la manera de cazar y de ocultarse se transforma para la vida marina. Es posible que los delfines se orienten hacia sus presas por la luz de los dinoflagelados. Hasta ahora no había sido posible grabar estas escenas con tanta claridad. Pero cada noche se producen espectaculares juegos de luces como este en alguna parte de la inmensidad del océano. Cayo Southwater, Belice. Aunque sigue sin conocerse la función precisa que cumple la bioluminiscencia en los dinoflagelados, hay otros ejemplos en los que se ha demostrado claramente su efecto de alarma antirrobo. Los arrecifes de coral caribeños están entre los lugares más solicitados para bucear en todo el mundo, por el día. De noche es otro mundo. Un cangrejo anda a la caza de un suculento bocado. Esto es justamente lo que iba buscando: los delicados tentáculos de una ofiura emparentada con la estrella de mar.
Pero la Ophiura tiene un mecanismo de defensa sorprendentemente eficaz. Si se la perturba, activa un arma deslumbrante que hace saltar la alarma. Al verse expuesto, el cangrejo huye a la carrera. El crustáceo, normalmente bien camuflado, se convierte en presa fácil para el pulpo, incluso en la penumbra. La comunidad científica ha podido demostrar hace muy poco que la luminiscencia sirve a la Ophiura para ahuyentar a los depredadores, o mejor dicho, para conseguir que otros los devoren. En mar abierto, donde no hay posibilidad de ocultarse, el mecanismo defensivo de alarma antirrobo alcanza su máxima eficacia. Los peces atrapan pequeños invertebrados cuya silueta se recorta contra el cielo nocturno. Los ostrácodos, minúsculos crustáceos que no abultan más que un grano de arena, salen del arrecife. Los peces cardenales suelen hacer presa de animales pequeños y desprevenidos. Pero cuando atacan a un ostrácodo, se encuentran con algo que no esperaban. El ostrácodo descarga una bomba relámpago bioluminiscente, una de las formas de vida luminosa más brillantes, y el pez cardenal lo escupe a toda prisa. Es una luz tan potente que traspasa todo el cuerpo del pez, cegándolo temporalmente. Y de pronto, un pez que hasta entonces era invisible se transforma en un blanco fácil para un depredador. Los ostrácodos, con su mecanismo defensivo de bombas luminosas, se encuentran en todos los mares del mundo. Pero en el Caribe utilizan su luminiscencia no solo para repeler, sino también para atraer. Un fenómeno que los investigadores Gretchen Geris y Trevor Rivers están estudiando: la espectacular exhibición de apareamiento de los ostrácodos. Pero es imposible ponerse a trabajar mientras brille la luna. Si hay luna llena, no hay oscuridad, desde el punto de vista de un organismo que depende de la luz que él mismo produce. Por tanto, solo está realmente oscuro si es una noche estrellada y no hay rastro de la luna en el firmamento. Buceando sin linternas entre tinieblas, Gretchen y Trevor se adentran en un mundo que muy pocos han tenido ocasión de ver. Estás inmersa en la oscuridad, en el agua, y de pronto ves pasar junto a ti una corriente de luces flotantes que han sido producidas por estos diminutos crustáceos que casi no conocemos. Los ostrácodos macho liberan pequeñas cantidades de líquido luminiscente al nadar, dejando a su paso una estela de luces. La secuencia de puntos perfectamente sincronizados informa a la hembra de que llegará hasta ella en medio segundo exacto. Pero al primer macho que inicia el ritual se le suma otro, y a este se le suma otro. Y a medida que se van sincronizando, se abren en abanico creando un espectáculo de luces parecido a fuegos artificiales. Es de las cosas más impresionantes que he presenciado en toda mi vida. Con cada expedición, Trevor y Gretchen descubren nuevas especies, cada una con su propio código luminoso. Pensilvania, Estados Unidos. Los ostrácodos y las luciérnagas usan la bioluminiscencia para buscar pareja. Y puede ser un medio muy útil de transmitir el mensaje, desde luego, pero no es infalible. Los mensajes pueden ser pirateados. Aquí tiene lugar una trampa amorosa. Hay una hembra de una especie muy particular que
Cuando ve pasar a los machos de otras especies, responde con su señal de reclamo específica para atraerlos. Y cuando acuden, en lugar de aparearse con ellos, emplea una táctica de lo más perversa. Imita los patrones luminosos de otras especies. Y el incauto macho cae en la trampa. Las luciérnagas contienen toxinas que se cree que las protegen de la mayoría de los depredadores, pero eso no disuade a esta mujer fatal que se lo come vivo. De hecho, es posible que lo que persiga sean sus toxinas. No es capaz de producir por sí misma esas sustancias químicas. Así que engaña y devora a machos de diversas especies para conseguirlas. Si no consigue atraer a los machos, los persigue. Y un buen lugar para encontrar alguno es una tela de araña. Hay un macho de luciérnaga enredado. Mientras el veneno de la araña hace efecto, su parpadeo se transforma en una luminiscencia constante. La mujer fatal es alertada por el tenue brillo y vuela directamente hasta la tela para robarle su presa a la araña. Aunque la araña lucha para que no le arrebaten su presa, ella la aturde con su linterna. Usando su luz, la luciérnaga puede ver con claridad a la araña y evitar caer en la tela. La confundida araña ha perdido. En el terreno de la depredación, la vida luminiscente se muestra muy creativa. Cerrado, Brasil. Como una escena de la superficie de un planeta alienígena, estos nidos de termitas tienen inquilinos alojados en sus paredes. Las larvas luminosas de los elatéridos esperan en sus madrigueras. La resplandeciente luz verde arrastra a la muerte a los insectos que acuden como las polillas a la luz de una llama. Y las larvas de escarabajo se hinchan a comer gracias a la provisión constante de incautas víctimas. Estos depredadores actúan por su cuenta. Hay otro insecto que sobresale en el arte del engaño. Pero este trabaja junto a miles de su propia especie. Tasmania, Australia. Desde fuera nada indica que esta cueva albergue asombrosos fenómenos en su interior. Una cortina de seda tejida por las larvas de una clase de mosquito adorna la entrada. Con un movimiento de vaivén sobre las rocas, van dejando caer pegajosos filamentos de saliva desde el techo de la cueva. Al caer la noche, las paredes y el techo de la cueva se transforman en un planetario de la propia naturaleza. La trampa está tendida. La fría luz azul que emiten las colas de las larvas es el señuelo. Otros insectos que eclosionan y emergen en la cueva vuelan instintivamente hacia el cielo.
solo que no es un cielo estrellado, es una trampa mortal. La bioluminiscencia es sin duda un poderoso instrumento para las formas de vida que poseen esta capacidad, pero solo es efectiva en la oscuridad. Al amanecer, los brillantes rayos del sol superan la potencia de la vida luminiscente. Con todos los prodigios de bioluminiscencia que encontramos en las llanuras y bosques del planeta, hay un lugar donde la vida luminiscente es prácticamente la clave de la existencia. El mundo de la eterna oscuridad. Las profundidades marinas. Océano Pacífico. El Western Flyer es uno de los buques de investigación en aguas profundas más avanzados del mundo. En el fondo del mar no hay bordes ni límites, ni un solo lugar donde esconderse. Por tanto, depredadores y presas han tenido que desarrollar estrategias extraordinarias para sobrevivir, y muchos utilizan la luz. El doctor Stephen Haddock ha dedicado 25 años al estudio de la parte menos conocida de nuestro planeta, las profundidades marinas. La gente ve la bioluminiscencia, esta capacidad de emitir luz, como un fenómeno casi mágico. Pero cuando uno observa la diversidad que existe y la variedad de funciones que cumplen los animales marinos, está claro que es una parte fundamental de la ecología de todo el sistema. Hasta hace muy poco era prácticamente imposible recoger seres bioluminiscentes vivos del fondo del mar. Pero este sumergible operado por control remoto, conocido como el Dock Ricketts, está equipado justamente para hacerlo. Pretenden encontrar nuevas formas de vida y pistas sobre el motivo de que la bioluminiscencia haya evolucionado en formas tan diversas. En la sala de control, miles de metros más arriba, Steve y la tripulación navegan junto a seres vivos con aspecto de alienígenas. Precioso. Pero en realidad nosotros somos los alienígenas aquí abajo. Las propias cámaras de control remoto del Dock Ricketts, a pesar de lo avanzadas que son, no tienen sensibilidad suficiente para captar la bioluminiscencia, por lo que utilizan luces brillantes para encontrar a estos seres y grabarlos. Para tener alguna esperanza de observar su capacidad de producir luz, el equipo de investigación debe llevarlos hasta la superficie. Mediante un sistema de aspiración suave y contenedores operados por control remoto, recogen con delicadeza las extrañas criaturas marinas. El calamar vampiro. Con cuidado. Sí. El pez víbora. Perfecto. Mira eso. Y el pez demonio. No solo sus nombres parecen salidos de un relato de marineros sobre monstruos imaginarios. Ellos también. Este es uno de los poquísimos peces demonio que se han visto con vida. Y es uno de los todavía más escasos que han sido capturados sin sufrir daño alguno. Sí, bien. Dios mío. Una vez que están en el barco miles de metros por encima de su medio natural, no hay tiempo que perder. La enorme diferencia de presión seguramente hará que desaparezcan sus habilidades bioluminiscentes. Empieza la carrera para tratar de observar estas habilidades y entender sus funciones.
En algunas especies parece cumplir una función defensiva, como los destellos en círculo de la medusa corona, o las vibrantes olas luminosas de la medusa de peine Beroe cucumis. En otras especies, como este pez víbora, la luz no solo se emplea como mecanismo de defensa, sino para atraer a las presas. Estos pirosomas, colonias de diminutas criaturas translúcidas, usan la luz para comunicarse entre los miembros de la colonia. El experimento del equipo demuestra que a medida que la colonia empieza a resplandecer, sus vecinos responden iluminándose también. ¿Pero qué se estarán diciendo? Gracias a los delicados métodos de recogida de muestras del Doc Ricketts, el equipo es capaz de observar a un pez demonio vivo y luminiscente, algo que muy pocos han tenido ocasión de presenciar. Sea cual sea su función, una cosa tienen en común todas estas formas de bioluminiscencia: su belleza sobrenatural. Y esa belleza es el resultado de una carrera armamentística evolutiva donde la luz es un arma con la que deslumbrar o engañar. En respuesta, algunos animales han desarrollado los ojos más complejos y extraordinarios del planeta. Los ojos del extraño pez duende solo pueden mirar hacia arriba, por la parte superior de su translúcida cabeza, para buscar presas que estén por encima de él. Es tan raro que la simple visión fugaz de uno vivo ya es un gran logro. Lo mismo podemos decir del Histioteutis, o calamar fresa. Tiene un ojo normal y otro muy extraño mirando hacia arriba. A esta profundidad está demasiado oscuro para los ojos humanos, pero la más tenue luz de la superficie a medio kilómetro de distancia apenas alcanza esta región de tinieblas. El calamar luciérnaga normalmente vive en estas profundidades. Para evitar ser vistos desde abajo, usan la luz para esconderse. Es una extraña paradoja. En este mundo de oscuridad, la luz puede utilizarse de camuflaje. Desde cerca es fácil observar las células que emiten la luz, llamadas fotóforos, pero a distancia difuminan la forma del calamar que se funde con el entorno. Es una solución elegante que utilizan muchos animales cuando su silueta puede ser una sentencia de muerte. En aguas menos profundas el color de la luz cambia, lo mismo que el calamar, que cuando está más cerca de la superficie utiliza fotóforos verdes. La vida del calamar luciérnaga es breve. Cuando solo tienen 1 año de edad, las hembras fecundadas hacen su último viaje hasta la superficie para desovar. Hasta en sus últimos momentos son a la vez valiosas y espectaculares. Bahía de Toyama, Japón. A lo largo de toda esta costa, estos calamares que mueren de manera natural al desovar se consideran una exquisitez de la zona. Gracias en gran medida a su pesca, sabemos de la existencia del calamar luciérnaga. Como tantas criaturas del fondo del mar, su vida diaria es prácticamente desconocida. Lo que sí sabemos es que su mundo está dominado por la bioluminiscencia.
Hemos recorrido un largo camino desde que observamos aquellas luciérnagas en los bosques de Pensilvania. Los organismos que producen luz pueden ser excepcionales en el medio terrestre, pero en el mar, los seres capaces de hacerlo, como estas medusas de peine, más bien son la norma. En el mar y en tierra firme, seres vivos de muchas clases han desarrollado la capacidad de emitir luz de formas extraordinarias, para aparearse, engañar e incluso para camuflarse bajo un manto de luz. Sin embargo, con las cámaras y tecnologías más avanzadas, solo estamos empezando a conocer la vida de los seres luminosos. Quedan muchos misterios por desvelar. Pero qué hermoso es el mundo creado por ellos. Y qué hermoso mundo aguarda a los científicos del futuro.